Bueno, shalom, shalom para los que van llegando a la transmisión. Vayan compartiendo este enlace. Hoy vamos a tratar un tema que yo sé que para muchos va a ser un tema un poco, permítanme un momento, si ya estamos al aire, un poco novedoso este tema, pero la verdad es que vamos a hacer este estudio porque estoy notando que en diferentes canales internacionales, como la BBC, como History Channel, como la WD, la Deutsche, estoy notando que están tratando este tema. Y como ustedes pueden notar ahí, estamos hablando de control mental, algo que se llamó MK Ultra. MK Ultra. De eso vamos a hablar el día de hoy. MK Ultra. ¿Y qué es esto de MK Ultra? Yo sé que cuando ustedes empiecen a verlo, ¿y por qué hacemos este tipo de estudios? Bueno, porque nosotros estamos interesados en que nosotros, el pueblo del Eterno, tengamos claro qué es lo que está pasando, de qué nos están hablando, por qué nosotros estamos viendo lo que estamos viendo en este momento, qué es lo que sucede. Entonces va a ser un tema que yo sé que para todos va a ser importante, novedoso y que nos va a poner sobre alerta. Son temas que nos van a poner sobre alerta, son temas que nos están diciendo un momento, nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia como pueblo del Eterno. Esto va dirigido para todas las personas, pero de manera muy particular para el pueblo del Eterno. El pueblo del Eterno tiene que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, porque para poder conocer en qué vamos tenemos que saber qué es lo que ha pasado. Entonces, para los que apenas van a empezar a ver esos estudios, los que todavía no han visto los otros 9 o 10 estudios que ya hemos dado, yo les recomiendo, siéntese a verlo con una mente abierta, órele al Padre, pídale, muéstrame qué es esto que nos están hablando. Y aunque usted lo que va a notar es que estamos hablando de cosas realmente muy serias y que son como de alguna forma noticias de forma internacional, es importante que usted tome conciencia, esto que vamos a hablar son asuntos bíblicos también. Esto es un estudio académico, pero obviamente todo está enfocado desde la Torá, desde la palabra del Eterno. Entonces nada, vamos a pedir al Eterno que nos ayude. Bendito eres tu Padre Celestial, Creador del universo, que nos bendices con tu presencia y nos permites llegar a este día para exaltarte a través del conocimiento, para aprender de ti. Permite que cada cosa que en este día digamos, hagamos, escuchemos, y en especial en este estudio, sea para crecimiento de tu pueblo. En el nombre de Yeshua te pedimos, asístenos, Padre, con tu Ruach HaKodesh. Amén y amén. Bueno, nada, vamos entonces a iniciar nuestro estudio de lo subjetivo a lo objetivo. Y el tema de hoy es control mental. No es un juego. Control mental, no es un juego. Y quise colocar como este preludio, ¿cierto? Esta pequeña introducción. Antes de hacer este estudio, de manera muy especial, he pedido al Abacados que nos guíe sobre el tema a tratar. No significa que los demás estudios no sean fruto de la oración, sino que de manera particular, me ha entregado el Eterno para enseñarlo a ustedes. Quiero que ustedes miren este estudio y lo miren como un regalo que el Eterno nos da para entender acontecimientos históricos, acontecimientos presentes inclusive y acontecimientos futuros, porque esto que vamos a estudiar hoy juntos es algo que sucedió, que sucede y que sucederá. Quiero entonces que usted tenga en mente el siguiente texto. Segunda a los Corintios, en el capítulo 10, el verso 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim, en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach.
Si usted aún no ha visto el video del estudio que hicimos del proyecto Bluebeam, este momento es buen momento para que usted lo busque y una vez terminado este estudio, usted lo vea, para que este estudio de hoy, complementado con el proyecto Bluebeam, usted va a entender claramente de qué estamos hablando. Yo siempre digo, veas estos estudios en familia, véaselos con sus hijos, con sus familiares, con sus padres, con sus estudiantes, para que no nos tomen desapercibidos. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. El texto que ustedes están viendo ahí en pantalla es el que acabamos de leer, el de Segunda a los Corintios 10:5. Lo tengo porque sencillamente quiero que ustedes, si alguno, no sé, quiere tomarle pronto un pantallazo, tenerlo ahí, porque vamos a hacer un análisis pequeñito como introducción a este estudio. Entonces este texto está en griego, ustedes lo pueden notar allí. El griego se lee como se lee en español, de izquierda a derecha, sino que se va acostumbrando, de pronto los que van estudiando mucho hebreo se acostumbran a leer de derecha a izquierda, pero el griego se lee normal como en español, izquierda, derecha. Este texto que acabamos de leer, vamos a mirar qué es lo que nos dice. Yo quiero que ustedes y yo tengamos este texto en mente para que tengamos claro qué es lo que vamos a hablar hoy y cuál es la trascendencia, de este tema. Entonces, ahí vemos que él nos está diciendo acerca de el texto. Nos habla de palabras como razonamiento, derribar, de elevándose. Entonces vamos a mirar casi que cada uno de esas palabras. Razonamientos en el Strong griego, todo eso es del Strong griego. En el 3053 es logismo y es la palabra computación, cálculo, es decir, figuradamente, razonamiento, conciencia, arrogancia, argumento, pensamiento. Luego nos habla acerca de derribar, y derribar, ustedes lo ven ahí, es el Strong griego 2507, que es kaisaireo, pensamientos arrogantes, rebajar con violencia, demoler, literalmente es bajar, destruir, quitar. Esta palabra que utiliza allí en griego toda es el Strong griego 3956 y es la palabra paz, que es cualquiera, cada uno, todo, siglo, clase, cosa, clase, cosa, manera. Entonces, vamos a mirar, ustedes van a tenerlo ahí, pero yo les voy a contar exactamente en qué consiste. O sea, ustedes pueden tomar un pantallazo, mirarlo, estudiarlo, para que ustedes se den cuenta cuál es la traducción que debemos de hacerle. Y con eso en mente es que vamos a entrar a este estudio. Listo, vamos a ponerlo un momento ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra conocimiento, que es gnosis, que es sabiamente, ciencia, conocimiento. Dice tomando cautivos, esta palabra me parece importante, que es aigmalotizo, que es hacer cautivo, llevar cautivo. Vamos a mirar, vamos a continuar. Esperemos que ustedes hayan visto eso para que ustedes luego se sienten y lo estudien, para que puedan entender de qué queremos hablar. Entonces, el texto que leímos ahorita, si lo miramos desde el griego, ¿cómo lo podríamos traducir? Pensamientos de arrogancia se deben rebajar con violencia. Recordemos que solamente vamos como a heredar el reino del Eterno, aquellos que con violencia lo arrebatamos. Dice él mismo en su palabra, el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, nosotros tenemos que empezar a ser violentos, no violentos a agredir a otros, no, violentos con lo que hay aquí, en nuestra mente, con violencia. Nosotros tenemos que defender nuestros pensamientos. Entonces, este texto nos dice, pensamientos de arrogancia, pensamientos que estén aquí, que usted sepa, no están acorde al Eterno. Pensamientos de arrogancia, pensamientos de arrogancia, habíamos dicho que eran esos pensamientos de arrogancia. Pues entonces estamos hablando que son esos pensamientos que quieren dañar, que son de cálculo, que están premeditando, más bien, no meditando, premeditando. Pensamientos de arrogancia se deben rebajar con violencia, demoliendo toda y cualquiera barrera que se iza, que se levanta como una bandera,
Y mire, ¿y se levanta de a dónde? Por eso puse el texto en griego ahorita, para que ustedes lo miraran, lo miren y luego lo estudien. Y se levanta de abajo contra la sabiduría, la ciencia, el conocimiento de Elohim. Y hacer cautivo, es decir, y tomar conciencia y llevar cautivo todo pensamiento, toda proposición, toda maquinación, toda percepción, llevar cautivo todo conocimiento que usted y yo tengamos a la obediencia. Y esa palabra obediencia, la vimos, ahí estaba en el Strong griego, es escuchar con atención y acatando. Es decir, hay que llevar nuestro pensamiento a acatar lo que el Mashiach nos dice. Yo no sé si hasta aquí el asunto es como claro, es que vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con nuestra mente, con nuestra conciencia. Esto es una voz de alerta. Parece como un juego de niños cuando uno pone ahí como un angelito el bien y el mal representado, pero no es un juego. No es un juego. El control mental no es un juego. Nosotros estamos en un punto histórico en el que el control mental, desde la ciencia, es una realidad. Y vamos a ver hoy por qué y cómo fue que lo hicieron y en qué punto histórico básicamente estamos. No tenemos todos los estudios, obviamente, uno no tiene acceso a todo, simplemente a lo que ya han develado, a lo que han descubierto, a lo que permiten que nosotros tengamos ya acceso. Entonces, en el contexto anterior, analizado someramente, o sea, en el contexto de lo que queremos hablar hoy, en el contexto de lo que hemos acabado de decir, que es nuestra mente, nuestro pensamiento, vamos a ingresar entonces a este estudio. Pero antes, un poco de ficción, pongamos atención, o de neuroprogramación. Ahí ahorita cabría la pregunta, ¿esto es un poco de ficción o esto es un poco de neuroprogramación? Vamos a mirar entonces. Esto que está acá, si ustedes pueden después ampliarlo, ahí se ve, yo tengo ahí los enlaces de donde se pueden obtener toda esta información, o si alguno quiere el enlace de forma directa, me dicen y los vamos colocando allí en el chat, o después los ponemos. Ustedes yo creo que la gran mayoría pueden como reconocer este actor de qué película o de qué películas es, ¿cierto? Entonces, y para los que no saben, vamos a contarles. Esto es un poco como de películas de ficción, supuestamente. Pero en este momento nosotros sabemos que esto ya es neurociencia, esto es programación totalmente. Entonces, este actor el personaje que hace en la película se llama Charles Xavier. Es un mutante, uno de los telépatas más poderosos del universo Marvel. Puede leer las mentes y proyectar, pongan atención a esto, sus propios pensamientos dentro de un radio de 400 kilómetros o 250 millas aproximadamente, llegando a sobrepasar con creces esta marca con esfuerzo. Puede aprender instantáneamente cualquier lengua extranjera. Vean, vamos a mirar hasta aquí. Esto es una película. Esto es un personaje de una película. Pero miren de lo que nos están hablando. Nos están hablando de mutantes. Personas que están aquí en la Tierra con nosotros, que fueron posiblemente normalitos en algún momento, pero empezaron a mutar. Ustedes no se dan cuenta que nosotros estamos viendo ahora ante nuestros ojos personas mutando. Personas que están cambiando en todo sentido, una mutación en todo aspecto, personas que en este momento, porque ellos mismos quieren, se sacan cuernos, se estiran las orejas, se hacen como animales, un montón de cosas. Y ahora también esa posibilidad de en la mente tener un chip, en el cerebro, en la cabeza, tener un chip para aprender idiomas, para poder comunicarse telepáticamente, eso es una realidad. Usted va y lo busca en la página de Neuralink, que es de este señor Elon Musk, y usted se va a dar cuenta, esto es una realidad. No lo presentaron como una película, sí, pero esto hoy en día es una realidad. Sigamos entonces. Él puede aprender instantáneamente cualquier lengua extranjera.
Ustedes no se dan cuenta que esto hace parte como de la Torre de Babel. En la Torre de Babel todas las personas hablaban el mismo idioma. Es decir, que en este momento con un chipcito se lo ponen y la persona puede hablar todos los idiomas. No, no hay como que ya van a decir, están separados por los idiomas. Eso se está viendo hace mucho rato, que eso ya no es de esa manera. Sigamos. Puede enseñar idiomas a cualquier persona de manera inmediata, así, a su mente, puede enseñarle. Javier también enseña y entrena mentalmente a sus estudiantes mutantes. Ustedes nos dan cuenta que hay un gran grupo de personas que en este momento, en la realidad, no en la película, en la realidad, ya hay personas que están empeñadas en las mutaciones de los demás, cómo hacer para que muten, ya hay personas que tienen chip en la cabeza y están todo el tiempo conectados a internet, pueden saber todas las cosas, porque ya no tienen que buscarlo, está en su mente, o sea, tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir los ojos. Esto que nos mostraron como una película, en este momento, sigamos. Javier también enseña y entrena mentalmente a sus estudiantes mutantes. Lo que lleva meses de entrenamiento y aprendizaje, él lo consigue en unas horas. Los vastos poderes psíquicos de Javier le permiten controlar la mente de los demás. Pongan atención, porque de eso vamos a hablar hoy desde la CIA, qué fue lo que hizo la CIA, inclusive hasta la KGB en Rusia, pero vamos a de manera muy especial lo que hizo la CIA. Puede controlar la mente de los demás, por tanto puede influir en su percepción. Además, cumplirán cualquier orden mental, oiga, cualquier orden mental que se les diga. Puede proyectar ilusiones mentales, provocar pérdidas de memoria selectiva o vacío mental. También puede paralizar a los demás, hacer que se duerman y realizar poderosos ataques psíquicos que infligen dolor hasta el desmayo o la muerte. Uno dirá, pero esto era una película, sí, pero vamos a mirarlo desde nuestra historia, desde nuestra realidad, que ha pasado con la CIA y con lo que se llamó MK Ultra. Entonces, amados, ¿cuál es la invitación? Vamos a tener en mente todo el tiempo textos bíblicos, vivir como sabios, entendidos en los tiempos y comprendiendo los acontecimientos mundiales. Así que dice en Efesios 5, 15, 16, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, como personas que no tienen conocimiento, como personas que se niegan a conocer. Llegamos a este estudio, ay no, este estudio, no, esto es una cosa donde nos están hablando de historia, donde nos están hablando de acontecer actual, donde nos están diciendo cosas que pueden pasar. No, 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 hábleme solamente de Biblia. Esto es Biblia. Eso es Biblia. Todo lo que está sucediendo son acontecimientos que están marcados en la Escritura. Tenemos que saber el momento actual en el que estamos. Entonces, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, personas que tenemos la capacidad de pensar. Dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aproveche estos estudios, aproveche el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos y la única manera que usted y yo tenemos para evitar que esos días malos penetren a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras empresas y nos derrumben y nos derriben y nos destruyan es que nosotros sepamos qué momento histórico estamos viviendo. Yo no me canso de decir, nosotros vivimos en un momento histórico maravilloso, maravilloso. Nosotros no nos tenemos que inventar nada, nosotros no tenemos que suponer nada. No se trata de yo opino, yo creo, yo pienso, no. El momento histórico en el que estamos es tan importante que nos permite decir con absoluta certeza en qué momento estamos. Nosotros sabemos las profecías que se han cumplido, sabemos qué profecías faltan por cumplirse, sabemos en el movimiento político, geológico, cultural, no sé, todo, económico, que se está dando en este momento. Sabemos en qué momento histórico estamos. Sigamos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Se llama MK Ultra. Así lo encuentras en la página de la BBC News Mundo. Así lo encuentras. Este estudio está sacado básicamente de parte de la BBC News Mundo. Entonces, MK Ultra, y ellos lo titularon en sus páginas, lo titularon como el oscuro legado del programa secreto de la CIA destinado a encontrar formas de control mental.
Esto es un estudio que usted va y lo busca en la página de la BBC News Mundo, usted lo va a encontrar con este título. Usted pone este título y usted lo va a encontrar. O sea, aquí no nos estamos inventando nada ni imaginando nada. Ustedes ven acá entonces, este era el sello de la oficial de la Agencia Central de Inteligencia para el año 1974. Sigamos. Tecnología y control mental, los inicios. Entonces, todo esto está tomado de la BBC News. Veamos qué dice. Hace 45 años, está entre comillas porque es tomado de forma literal. Hace 45 años, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban. Había financiado experimentos de control mental, utilizando descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas, a menudo, sin el consentimiento de las víctimas. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender qué había sucedido décadas después. Yo hago un alto aquí. Yo no sé si ustedes piensan o si se han dado cuenta que toda esta sopa procesada que se hizo, todavía no sabemos cuáles serán esos abusos, sino que simplemente después, con el tiempo, nos vamos dando cuenta. Algunas cositas ya sabemos, pero ¿cuántas cosas no sabemos? ¿Cuántas cosas no sabemos? Por ejemplo, algunas de esas sopas procesadas, sabemos que tiene genes de chimpancé. Así de sencillo. Ya lo sabemos, ya eso está en algunos periódicos serios, pues no de acá, bueno, en fin, en algunos periódicos serios, ya aparece de qué se procesaron, ya aparece. Ya hay muchas cosas, ya hay muchas personas que están muriendo a causa de consumir ese tipo de sopas procesadas. O sea, por favor. Entonces, digamos, utilizaron descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas, a menudo sin el consentimiento de las víctimas. Aquí me hace un alto y es, usted se imagina cuántos niños pequeñitos les han dado esa sopa procesada sin que los niños inclusive quisieran. Cuántas personas se han tomado esa sopa procesada porque se veían presionados. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender qué había sucedido décadas después, y el oscuro legado del ultra secreto programa conocido como MK Ultra sigue vigente. En muchos noticieros han dado esta noticia toda esta semana he venido estando recorriendo varios noticieros en el mundo y uno dice, ¿cómo puede ser? Y dicen algunos, no, eso ya no está vigente, pero aquí la BBC News Mundo está diciendo, y estos programas siguen vigentes todavía. Y estamos hablando de que tenían control mental hace 50 años atrás. Se imagina todo lo que, en fin, sigamos. Mira una de las cosas que afianzó el programa MK Ultra. Y para eso tenemos que preguntarnos, ¿para qué sirven las guerras? Para muchas cosas, entre otras, para financiar y hacer experimentos. Estamos en medio de una guerra en este momento, donde está Rusia atacando, invadiendo a Ucrania. Y uno dice, ¿pero qué es todo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, si usted va y mira el estudio que ya hicimos del proyecto Blue Beam, usted se va a dar cuenta cómo estaba programado. Y si usted mira el estudio que ya hicimos acerca de la Agenda 2030, usted se va a dar cuenta que ya estaba programada. Esta guerra de Rusia y Ucrania estaba programada, ya llevaba más de una década siendo programada, cómo iba a ser, qué iba a pasar, y se tenía que dar en este preciso momento. Cuando uno empieza a mirar todo lo que ellos dicen, uno lee entre líneas, o sea, cuando uno realmente lee entendiendo, dice el Eterno en su palabra, el que lee entienda, nos damos cuenta, esto ya estaba programado. Entonces dice, miren cómo empezó este programa
de MK Ultra o por qué se empezó a financiar de la manera en que se empezó a financiar. Todo comenzó a principios de la década de 1950 con la Guerra Fría en pleno apogeo. Es que cuando están las guerras, amados del Eterno, ¿para qué sirven? Para que nosotros nos centremos en la guerra y se olvida todo lo demás. Siempre hay un sofisma distractor, siempre hay una cosita que le están entregando a la gente para que las personas no estemos pendientes de qué está pasando. Cuando estuvimos todos encerraditos por la pandemia, todas las cosas que se hicieron, ¿cierto? Todas las cosas que se hicieron. Y nosotros tranquilitos, nadie nos dimos cuenta. Pero en esa época, en la época en que estuvimos encerrados, pusieron a funcionar tantas cosas. Se puso a funcionar cosas que uno dice, hasta lo que habíamos hablado ya, por ejemplo, el sol de China. Cuando el sol que China hizo cuando empezó a funcionar, pues en plena pandemia, en el 2020. Cuando renunció el Papa a ser el vicario de Cristo, pues en plena pandemia, 2020. Los que están siguiendo todos estos estudios saben de qué estamos hablando. Los que no, señores, señoras, les toca desatrasarse. Entonces, miren cuando empezó este programa ultra secreto de MK Ultra. Dice, con la Guerra Fría en pleno apogeo, cuando algunos prisioneros de guerra, prisioneros norteamericanos, liberados en Corea, regresaron a casa defendiendo la causa comunista. Cuando llegaron veteranos de guerra a Estados Unidos y ellos venían de la guerra de Corea, ¿y ustedes por qué están defendiendo la causa comunista? ¿Ustedes desde cuándo son comunistas? ¿Cómo lograron introducir en ellos el que ellos fueron a pelear en contra de los comunistas? Y cuando regresaron, ellos fueron prisioneros de guerra, y cuando los soltaron, a las personas que soltaron ya no eran esas personas con un pensamiento capitalista, ya no eran esos norteamericanos orgullosos de defender el capitalismo, sino que eran esos hombres norteamericanos defendiendo la causa del enemigo, defendiendo, pues en ese entonces, la causa de en ese entonces el enemigo. Van a una guerra y vienen pensando como lo que el enemigo estaba diciendo. Y ellos vinieron pensando y diciendo, no, es que el comunismo es lo mejor. ¿Cómo vemos en este momento a Estados Unidos? Pues los que están en Estados Unidos váyanos estudiando, ustedes nos van diciendo, porque ahí ustedes se van dando cuenta cómo fue que empezó a crecer el comunismo, qué fue lo que pasó. Entonces, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó, aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubiesen desarrollado técnicas de control mental. Mire esto. Entonces, estamos hablando de la extinta KGB allá de Rusia. Y dice, entonces ellos estaban aterrados. ¿Cómo? Estas personas, porque vienen pensando de esta manera, los soldados que mandamos y los soldados que vienen no concuerdan. Sus mentes han sido cambiadas y estaban convencidos de que el comunismo era lo mejor. Entonces dijeron, no, aquí se desarrolló una técnica de control mental. Y entonces ellos, asustados de esas técnicas, decidieron, ¿cierto? Porque vieron que sus agentes y esos prisioneros de guerra podían revelar información, porque tenían tanto la información de Estados Unidos como tenían la información de Corea, pero ya estaban defendiendo todo lo que fuera comunista. Entonces, ¿qué hicieron? Para ese entonces, la recién formada CIA asignó nada más y nada menos que para el momento 25 millones de dólares para experimentos psiquiátricos en seres humanos. Ustedes ahí ven donde pueden encontrar eso, se llama MK-Ultra, el oscuro legado del programa secreto de la CIA destinado a encontrar formas de control mental. BBC News Mundo. O sea, no lo estamos inventando nada. Yo creería que los que están llegando a la transmisión vayan compartiendo, porque necesitamos, amados del Eterno, por fin, nosotros estamos teniendo personas que estamos capacitados, académicos, que podemos empezar a contar todo este tipo de cosas. Sigamos. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa en la guerra de Ucrania? Bueno, esto no va a responder todas las preguntas de qué pasa en la guerra de Ucrania, no, porque eso tiene un montón de aristas, como de tentáculos de lo que pasa en la guerra de Ucrania. Pero vamos así medianamente a mirar algunas cositas que están pasando con la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque siempre detrás de las guerras hay algo. Estas son cosas que no se dan porque sí, son momentos históricos que se aprovechan para infinidad de cosas.
Entonces, Vladimir Putin agradece a Dios, ponga atención a esto, que empresas extranjeras abandonen Rusia. Se supone que Putin es el malo, ¿ya? Se supone que Rusia es el malo. Pero resulta que la guerra de Ucrania se para celebrar Pesaj. ¿Quién lo está celebrando? Zelensky, porque Zelensky es de Ucrania y él es judío. Zelensky, no, Putin. Y uno dice, un momento, uno pensaría que el bueno es Zelensky, no Putin. ¿Qué pasó? Listo. Y resulta que quien está dando gracias a Dios por las cosas que están pasando es Vladimir Putin. Y Zelensky, que es el judío, es abiertamente en contra de toda la religiosidad, todo lo que sea religión, incluyendo el judaísmo. Uno dice, ¿quién es el bueno y quién es el malo? ¿O estamos aquí en presencia de guerra de malos? No sabemos. Dice, todo es parte de la Agenda 2030. Cuando usted va y mira la Agenda 2030, que ya la estudiamos, usted se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Todo es parte de la Agenda 2030 y se cumple uno de los objetivos, que es que cada país sea autosuficiente. Entonces, alrededor de 1000 empresas occidentales, o sea, de América Latina, de toda índole, han fijado la postura de salir por completo de Rusia, y los activos que hace unos meses eran valiosos, ahora se están volviendo inútiles, por lo que las compañías tienen que hacer amortizaciones a medida que los activos pierden valor. Algunas empresas que ya han hecho saber la cantidad de eso, parte de ellas que están perdiendo, es decir, algunas empresas que dicen, vea, yo estoy perdiendo más o menos esta cantidad de dinero. McDonald's reportó un cargo contable de más de 1.200 millones después de vender sus restaurantes al licenciario local Alexander Gober. Es decir, McDonald's dice, yo salgo de aquí, pero aquí McDonald's, ¿a quién le vende? Pues se lo vende a un ruso. Entonces, todos esos miles de locales que McDonald's tenía en Rusia, ¿a quién se los vendió? A Rusia misma. La compañía aeronáutica IRCAB Holding asumió un cargo contable de 2.700 millones de dólares en mayo, luego de que más de 100 de sus aviones quedaran atrapados en territorio ruso. La firma petrolera PLC realizó un cargo contable de 25.500 millones de dólares en sus participaciones con Rusia y una cancelación de 13.500 millones de dólares de acciones en Rosneft, aunque aún debe anunciar si venderá sus activos rusos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que viene una hambruna, de que viene pobreza, de que nosotros ya sabemos esto, de que vemos que el Eterno nos dice que son de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, y empiezan las empresas a decir, vea, yo tengo estas pérdidas contables, pérdidas millonarias, pérdidas donde un montón de personas quedan sin empleo. ¿Qué sucede en este momento? Este momento, cuando muchas personas de este lado del mundo, de acá en América, dicen, se quedan sin empleo, empresas están cayendo. ¿Qué está diciendo del otro lado del mundo? ¿Qué dice Rusia? No, un momentico, damos gracias a Dios de que las empresas extranjeras se vayan, porque así somos nosotros aquí produciendo. Uno dice, ¿y eso dónde está? En la Agenda 2030. Parte del plan, parte de los objetivos de autosuficiencia, que cada país, porque eso es la política del socialismo, que luego conlleva el comunismo. ¿Qué es lo de la política del socialismo de la Agenda 2030? Pues que los países sean cada uno autónomos e independientes, que no tengan nada que ver con los demás países. Eso tiene unas connotaciones muy fuertes. Pero sigamos. Entonces, ¿para qué más sirven las guerras? Para un desarme mundial. Yo no sé si ustedes recuerdan en estudios anteriores que hemos visto acerca de por qué se deben de desarmar las personas. Hay un proyecto que es el proyecto Blue Beam. Yo espero que ustedes ya lo hayan visto. Quien no lo ha visto, entre ahí al canal, búsquelo. Ahí está, proyecto Blue Beam. En ese proyecto Blue Beam se explica la necesidad del desarme mundial. ¿Por qué? Porque luego, entre tantas cosas, en el proyecto Blue Beam explicamos un montón de
como alucinaciones de imágenes, de cosas que se van a presentar, de supuestos ataques alienígenas. Pero tiene que mirar ese estudio para que sepa de qué estamos hablando, y entonces muchos países van a estar desarmados y esa supuesta invasión alienígena va a dañar a muchos países. Ustedes sobre la marcha se van a dar cuenta de todo, pero busquen ese estudio, Proyecto Bluebeam. Aquí no nos inventamos nada, todo lo mostramos así, diciendo de dónde sacamos cada cosa. Entonces, dice, esto por ejemplo lo tomamos de CNN, donde dice, y tiene el título de las principales armas presentes en la guerra de Rusia en Ucrania. Entonces, sigamos. Deben ver el estudio de la Agenda 2030 en este mismo canal para que les quede claro cuál es el objetivo de la agenda que se cumple en este desarme mundial. Ya en Estados Unidos, en algunos países, se está solicitando inclusive que las personas sean desarmadas, que no hayan armas, que no haya cómo defenderse. Se van desarmando países, dice la CNN en español. Principales armas usadas en esta guerra, desde tanques a misiles hipersónicos, de drones a ojivas termobáricas y lanzamisiles portátiles. La invasión de Rusia a Ucrania ha mostrado una enorme cantidad de armas empeñadas en el conflicto más grande que ha visto Europa desde principios del siglo XX. Miren lo que está diciendo aquí la CNN en español. Está diciendo, vean, lo que estamos viendo nosotros es un despliegue de poder. Esta guerra, ¿para qué está sirviendo? Para mostrar ese despliegue de poder. En ese despliegue de poder, ¿qué tenemos? Esos misiles supersónicos, donde puede perfectamente desde Estados Unidos lanzar a cualquier país o desde Rusia a cualquier país. ¿Y sabe cuánto tiempo puede tardar un misil hipersónico de un intercontinental? Algunos 10 minutos, otros son más generosos, media hora. ¿Sabe quién se puede esconder en ese momento? Solamente el presidente, que lo ponen en un búnker. Todas las demás personas, ¿para dónde nos vamos a meter? ¿Para dónde vamos a ir? Nosotros tenemos que saber, estar al tanto de qué es lo que está sucediendo. Sigamos entonces. Recordemos todo el tiempo, por favor, tengan versículos bíblicos en su mente, tengan la palabra en la mente, porque de ninguna otra manera nosotros vamos a lograr salir de esta situación bien librados si en nuestra mente no está llena de versículos. Entonces tenemos la sabiduría humana, trae problemas, y el conocimiento de la Torá sin el Ruach HaKodesh también trae problemas. Francamente, dice en Eclesiastés 1:18, francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Todas estas personas se dedicaron a tomar esta sabiduría humana, para crear armamentos de destrucción masiva, para tratar de eliminar a muchas personas. Cuando yo estaba haciendo este estudio, pude mirar que en este momento esos misiles hipersónicos tienen tal grado de poder que aquellos que sabemos un poquitico de historia, sabemos que la bomba de Hiroshima y Nagasaki destruyó esas ciudades de una manera impresionante por allá en 1948, pero los misiles hipersónicos de este momento no tienen ni 5 de comparación. Mejor dicho, eso que sucedió, poder destruir a Hiroshima, poder destruir a Nagasaki en cuestión de nada, en cuestión de unos como media hora más o menos, que nadie tuvo tiempo de salir a ningún lado, de escapar a ninguna parte. Pero los misiles de hoy en día tienen tal grado de alcance, amados del Eterno, que nosotros nos estamos dando cuenta, todo esto ha sido creado para destrucción del hombre. Para destrucción del hombre se crean ese tipo de cosas. Toda esta sabiduría humana y todo el conocimiento que usted pueda tener, inclusive hasta de la Torá, pero si no estamos pegados del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, si no volvemos a creer que el Eterno es Espíritu y nos aferramos a Él como Espíritu, créame que nosotros no vamos a saber cómo salir de esta situación. Nosotros no vamos a saber cómo salir bien librados, porque no se trata de salir por salir con traumas, no, bien librados de esta situación. Baruch Hashem. Entonces, tenemos esta pregunta. ¿Estamos participando en un experimento? Nosotros estamos participando en un experimento. Allí tomé esto está
lo extraje de la página de History Latinoamérica, de History Channel Latinoamérica, y ellos tenían inclusive esta imagen que aparece acá, es una imagen que la tomé de ellos, y esto que estamos aquí, lo tomé, mire, justamente, este fue publicado por History Channel Latinoamérica el 12 de agosto de 2021. Lo publicaron, aquí aparece todo listo. Entonces, durante las guerras, las élites gobernantes aprovechan para experimentar con la población. Y ellos mismos hacen esta pregunta y ellos mismos dicen experimentos con drogas en niños durante la Guerra Fría. En niños. Y dice entonces en este estudio que presenta History Channel Latinoamérica, dice, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial se realizaron innumerables experimentos químicos con el objeto de crear una droga con las propiedades de las anfetaminas, que facilitan la concentración y la productividad, pero sin sus severos efectos adversos. Muchos científicos cuestionaron el uso de ese fármaco, explicando que los efectos secundarios son alarmantes y el nivel de adicción que genera condiciona el futuro de los niños. Si usted lo busca ahí en History Latinoamérica, History Channel Latinoamérica, lo puede encontrar como experimentos con drogas en niños durante la Guerra Fría. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en este momento histórico, estamos viviendo nuevamente experimentos. ¿En quién? En los niños, en los adultos y en todos. Pero siempre que viene un acontecimiento bíblico, digámosle así para que se entienda, importante, siempre hay un sufrimiento de niños. Antes de Moshe, antes de Moisés, ¿qué tuvimos? Vimos que todos esos niños fueron lanzados al río, al Nilo, para que murieran. Pero siempre hay un problema con los niños. Luego, cuando Yeshua viene al mundo, cuando el Eterno se encarna y nos regala esa manifestación humana tan maravillosa que es Yeshua, antes de que él como que saliera a la luz, digamos, que se diéramos dado cuenta, en fin, toda la historia de él, ¿qué pasa? Manda a Herodes a que maten ¿a quién? A los niños. ¿Qué estamos viendo ahora en este momento? Que se ensañan contra los niños. Para los niños son para poder las mujeres rejuvenecer, o bueno, mujeres y hombres, todo el mundo rejuvenecerse, que hacen un montón de cosas con ellos, en fin, situaciones que uno dice, ahora se está experimentando en cómo cambiar el genoma. Ya han nacido niños, ya hay gemelos y ya están más bien como grandecitos, niños que fueron modificados genéticamente y andan por ahí ya tranquilamente. Dentro de poquito nos van a decir quiénes son esos adultos que ya están modificados genéticamente y que están por ahí caminando. Recordemos que el Eterno es muy claro cuando nos dice que será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? La genética estaba modificada. Animales que nacen con rostros humanos porque hay modificación genética. Eso es un montón de cosas. Los que han visto los estudios saben de qué estamos hablando y saben que ya esto es una realidad, que esto es lo que se está dando. Sigamos. Mire, por ejemplo, encontramos acá en los tomé del periódico El Tiempo. El periódico El Tiempo es un periódico acá en Colombia. Y el título es La pandemia, propulsor para los avances científicos. La pandemia de COVID, propulsor para los avances científicos. Entonces, dice, la carrera contra la COVID, así lo estaba en el periódico, la carrera contra la COVID-19 está generando logros en nanotecnología, inteligencia artificial, etcétera, entre otros. Entonces decía, de la Segunda Guerra Mundial quedó el empleo pacífico de la energía atómica, producida tras esa carrera desenfrenada por conseguir la bomba antes de Hitler, y cuyos conocimientos ahora se aplican al tratamiento de algunos tipos de cáncer y en la generación más o menos
renovable de energía. Los gases de la guerra química se usaron luego en agricultura y con el fin de curar a los lisiados de las bombas se obtuvieron avances en las cirugías y los implantes. Miren, ¿qué está diciendo este estudio? Este estudio está diciendo, mire todo lo que nos permiten avanzar con este tipo de cosas. Entonces, tuvimos una pandemia y con esa pandemia se dispara toda la tecnología, la nanotecnología y la inteligencia artificial. Al principio nos negaban, no, es imposible, no pueden haber chips que tengan el tamaño tan pequeño como para que pueda ser suministrado en una inyección. Pero ya ahora nos dicen, sí, sí existe, sí se puede, sí lo podemos hacer y sí lo estamos haciendo. O sea, ya ahora ya no es un secreto, ya no es un secreto, ya no es un secreto lo que está sucediendo. Y el Padre nos avisa, Él dice que para los últimos tiempos la ciencia aumentaría. ¿Y a usted no le parece una cosa muy maravillosa que nosotros en los últimos tiempos, en últimos 100 años, en los últimos 100 años pasamos de ser un mundo sin electricidad a ser un mundo absolutamente iluminado por la electricidad? Si no había electricidad, entonces, hasta hace 100 años, entonces no contábamos con aviones, no teníamos internet, no teníamos computadoras, nada de esas cosas. En menos de 100 años nos modificamos de una manera, cambiamos de una forma tan impresionante que la palabra se cumple cuando dice que en los finales tiempos, que en los últimos tiempos, la ciencia aumentaría. Y mire a dónde vamos. En estos días vamos a tratar el estudio acerca de la inteligencia artificial. Y lo voy a tratar desde el punto de vista como abogada que soy. Porque resulta que ya tenemos una inteligencia artificial que está solicitando, yo no sé si ustedes lo han visto, si no, búsquenlo en internet, que eso aparece todo ahí, que está solicitando que se le asigne el carácter o el criterio o el estatus de persona. Nuestro primer estudio, el de lo subjetivo al objetivo, fue perdiendo el estatus de persona. Es decir, los bebés se pueden abortar, no pasa nada porque no son personas. Pero resulta que ahora una máquina, una inteligencia artificial está diciendo, yo solicito que se me dé el estatus de persona. Y ya existe inteligencia artificial, que es la combinación de máquina y vida, y tejido vivo, y neuronas vivas, y se alimenta de neuronas vivas, Y sabe una cosa, ya nos dijeron que esa máquina puede reproducirse. No se trata de crear, de que esa máquina cree otra máquina, no, se trata de que esa máquina puede reproducirse. Vamos a hacer un estudio sobre eso, porque nosotros no podemos estar como tan cerrados a lo que está sucediendo, no podemos estar así. Sigamos. Amados del Eterno, la mente en este momento es el campo de batalla. Están luchando para que nosotros perdamos la capacidad de pensar. Es más, muchos de nosotros, ¿por qué muchas veces este tipo de estudios no lo ven miles y miles y millones de personas? Hablando de personas creyentes, desde cristianos, raíces hebreas, mesiánicos, ¿por qué no? Porque no queremos pensar. La mayoría dicen, no, yo no quiero pensar de eso, a mí no me hable de eso. Porque el campo de batalla es la mente, es lo que quieren de nosotros. Y quien tiene nuestra mente tiene nuestra alma, es la realidad. MK Ultra, el oscuro legado del programa secreto de la CIA destinado a encontrar formas de control mental. Durante la pandemia nos tomamos la sopa procesada porque nos enseñaron que la necesitábamos. El campo de batalla de la mente fue bombardeado. Yo no sé si a usted le pasó que usted se asomaba a la puerta y usted sentía como que el espíritu de muerte estaba allí. Usted no podía ni, hasta para salir a comprar, usted veía a todos como si fueran sus enemigos. O todos veíamos a todos como no se me acerquen, no me miren, no me respire encima, nada. Porque estábamos muertos de miedo.
Cuando el Eterno nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿sabe qué hicimos nosotros? Nos alejamos, nos alejamos. En el programa secreto MK Ultra, la idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas, y también cómo proteger a su personal de esas técnicas. Le explicó a BBC Witness el psiquiatra Harvey Weinstein, autor de Padre, Hijo y la CIA. La agencia utilizó organizaciones como fachadas para acercarse a más de 80 instituciones y científicos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El campo de batalla de la mente fue bombardeado y no han cambiado de estrategia. Dice en Eclesiastés 1:9, lo que fue será y lo que se hizo, eso se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. Siguen queriendo todo el tiempo cambiar la mente. Porque muchos de nuestros hermanos, cuando estaban en Egipto y el Eterno dice, salgan, porque muchos se quedaron, porque la mente de ellos ya había sido capturada, ya estaba cauterizada, ya no podían entender. Y es lo que pasa en este momento. Ya muchos tienen la mente cauterizada y no pueden entender. Ya muchos dicen, no, no me hable de eso, a mí no me hable de Yeshua, a mí no me diga que la Torah está vigente, a mí no, nada. Ignorando totalmente que Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, es decir, mi palabra sigue estando vigente. Olvidando que la misma escritura dice, que el Eterno nos dice en su palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, mi escritura, todo lo que está escrito en la Biblia no va a pasar, no va a pasar. Sigamos. Pensemos en algunos textos bíblicos por un momento para que no nos centremos en algo sin tener esta capacidad de pensar desde la palabra. La mente es el campo de batalla y necesita tener sabiduría para poder luchar. Sabiduría para poder luchar. Esto es una realidad. Dice en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Elohim, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Elohim da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Es tiempo de que empecemos a pedir sabiduría. Necesitamos ser esos hombres, esas mujeres sabias. Necesitamos levantarnos hombres y mujeres con conocimiento académico y con sabiduría divina, no con la sabiduría humana, porque la sabiduría humana es diabólica, dice la palabra. Así lo dice el Eterno. Es diabólica. El hombre no sabe, el ser humano no sabe utilizar su propia sabiduría para bien de la humanidad. No sabe. El ser humano con su sabiduría humana, lo único que quiere es destruir, hacer las obras de Hasatán, que vino a robar, a matar y a destruir. El ser humano hace ese tipo de cosas. Pero necesitamos levantarnos, hombres y mujeres, que en este momento digamos, yo estoy dispuesto a ser ese hombre y esa mujer, no solamente de oración y de estudio de Torá, sino que estoy dispuesto a ser esa persona capacitada académicamente para enseñar, para instruir, para que la gente sepa, para que los nuestros, principalmente los de la casa, sepamos lo que estamos viviendo. Nosotros no podemos vivir de espaldas al acontecer. No podemos vivir de espaldas. Una de las cosas que nosotros podemos decir con nuestros hermanos Yehudí, la casa de Judá, es que ellos están absolutamente capacitados en todo conocimiento. Ellos tienen una tecnología impresionante. Ellos saben de todo este mover mundial. Pero nosotros, la casa de Israel, dispersa en las naciones, nos queremos negar a entender lo que está sucediendo. ¿Cómo pues nosotros podemos salir de esta situación, aferrarnos al Eterno si no sabemos en qué momento histórico estamos? Tenemos que entenderlo y es un privilegio, no es que horror el momento, no, qué privilegio tan grande ver ante nuestros ojos el cumplimiento profético de todo lo que el Eterno le mostró a todos los profetas. Los profetas tal vez anhelaban ver esto que nosotros estamos viendo, pero nosotros hoy lo estamos viviendo y hay que vivirlo con conocimiento de que lo estamos viviendo. Baruch Hashem. MK Ultra
el oscuro legado del programa secreto de la CIA destinado a encontrar formas de control mental. Vamos a mirar qué nos dice el programa. Fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA en Estados Unidos, dijo el autor e historiador Tom O'Neill a la BBC. Pacientes en hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales e incluso las personas del público, escuchen esto, recibieron drogas y fueron partes de experimentos sin su conocimiento o sin su consentimiento. ¿No se les hace muy parecido a algo que nos está sucediendo ahora? Parte en un experimento, muchos sin el conocimiento de qué era y muchos sin su consentimiento. Estamos hablando de que hay personas que les pusieron droga en lo que estaban tomando y los hicieron parte de experimentos y los hacen parte de experimentos, y personas que no sabían qué era, personas que no sabían qué era. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me estoy tomando? No saben, no saben, pero están experimentando, experimentaron y están experimentando. Sigamos. Establecieron lo que se llamaban casas de seguridad, donde prostitutas. Entonces uno dice, ay, pero la prostitución en determinada época, ¿cómo se expandió? Y ya ahora no es que exista tantas esas casas de prostitución, pero esas casas que existían, y seguramente pues todavía existen, pero las que existieron hace tiempo que había un montón de casas de prostitución. Uno ve por historia que habían casas de prostitución y en las casas de prostitución colocaban un bombillo, un foco, una luz de color roja para que la gente supiera que era casa de prostitución. Pero saben una cosa, no era simplemente prostitución, esas mujeres que estaban ahí estaban siendo partícipes del programa MK Ultra de la CIA, porque allí en esas casas de seguridad donde llevaban prostitutas, miren, esas prostitutas llevaban a los hombres sin advertirles, o sea, eran mujeres que trabajaban para los estados, para cada estado en el cual estaban. Dice, llevaban a los hombres sin advertirles que les estaban dando LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos, generalmente detrás de un espejo bidireccional. Es decir, ellas estaban ahí, esas prostitutas, supuestas prostitutas, bueno, sí eran prostitutas, pero eran trabajadoras de la CIA, mujeres que estaban en la ciencia, y lo que estaban haciendo era dándole LSD a estos hombres, y ellos tomaban el LSD en un refresco, en un vodka, en un whisky, en un, no sé, lo que sea, cerveza, no sé, cualquier cosa, para que los empezaran a estudiar. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Entonces hacían grandes eventos con música en vivo, la gente iba a música, fiestas, la gente, ¿y sabe qué era? Para que la gente consumiera LSD. Ahora vamos entendiendo por qué esta generación nuestra, está absolutamente drogada. Ahora vamos entendiendo, es que a los padres se les drogó. En gran parte del mundo se hizo estos experimentos y se les drogó. Esos niños nacen en sus cuerpos de una vez con toda esta droga. ¿Cuál es la lógica? Pues que quieran drogarse. Entonces se les llevaba a fiestas con músicas en vivo. Esas fiestas se llamaban pruebas de ácido. Y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo de movimientos hippies, el movimiento de desarrollos psicodélicos, en fin. Pero algunos de los experimentos más nocivos ocurrieron en el Allen Memorial Institute en Montreal, un hospital psiquiátrico en Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de pacientes fueron sistemáticamente destruidos. Esto que estoy leyendo está entre comillas. Todo esto fue extraído de la página de BBC News Mundo, la que les mostré anteriormente. Vamos a mirar. Yo quiero mostrarles así rápidamente de la BBC News Mundo lo que tiene que ver con MK Ultra, que lo publicaron esta semana. Y resulta que también esta semana
History Channel Latinoamérica también lo publicó. Uno dice, ¿por qué están publicándolo? Ustedes no se dan cuenta que ahora se están publicando todo, nos estamos enterando de todo y estamos viendo todo. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo todo? ¿Por qué se está publicando todo? ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora uno ve que todas estas publicaciones, ahora todo se está develando, ahora están mostrando todo. ¿Por qué será? Vamos a mirar, pues yo les voy a mostrar acá aquí está. Entonces ustedes pueden ver la página de BBC Mundo, News, Noticias, ahí está, ustedes lo buscan, ustedes colocan el título MK Ultra, entonces yo le ponen el legado, el oscuro legado del programa secreto de la CIA destinado a encontrar formas de control mental. Acaba diciendo las partes de las cosas que ya leímos aquí, muestra cómo se hacía el test para todos ellos. Este es la persona, pues como el médico, que bajo el cual estuvo toda esta dirección del hospital Alan, ¿cierto? Entonces ahí está. Ustedes pueden mirar todo eso, explica todas las cosas terribles que pasaron. Aquí hay testimonios de personas, esto es un estudio completo de cómo personas que fueron a los hospitales por una molestia médica o fueron porque estaban en angustia, en depresión, y cuentan qué fue lo que pasó y cómo salieron de ahí sin saber nada. Está el caso de una persona, de una mujer embarazada, era la enfermera, y ella estaba, esa enfermera, pues ustedes lo ven ahí, estaba embarazada, y ella sentía pánico, pues cierto, como, ay no, de pronto pierdo mi bebé porque ya había perdido otro. ¿Y sabe qué pasó? Cuando ella, mire lo que dice ella a la entrevista que le dio ella a BBC de Escocia. Dice que cuando ella salió de ese hospital se sentía perdida. Dice, tenía un nuevo bebé, no supo ni cómo, y no sabía qué hacer con él. O sea, esa mujer ya había tenido otro hijo, pero ella está diciendo, ese hijo a mí se me había muerto, pero yo salí de un hospital con un bebé, no recordaba ni siquiera que estaba embarazada. Tenía un nuevo bebé y no sabía qué hacer con él. Una niñera me ayudaba, pero para que te des cuenta de la idea, o sea, ella está diciéndole al reportero de la BBC, para que te des cuenta de la idea de cómo estaban, dice, esto es un pequeño ejemplo de lo que me escribió en un cuaderno antes de tomarse el día libre. Es decir, la niñera que la estaba ayudando se tomó el día libre. ¿Ella de dónde era? Era de la CIA, esa niñera. Y mira lo que le escribe la niñera a esta señora que tuvo un bebé y no tenía ni idea que era un bebé, ni para qué, ni por qué. Y le dice, cuando escuches llorar al bebé, ve a la habitación, recoge al bebé. Y termina esta señora diciendo, y me explicaba paso a paso cómo alimentarlo. Dice ella, fue aterrador. Explican todo. Usted puede entrar aquí y usted va a ver todo lo que se hizo, cómo a las personas les lavaron el cerebro, cómo se hace. Personas que estaban sentadas en una cafetería, en un restaurante, donde fuera, y les colocaron en su bebida, les colocaron estas sustancias, estas drogas, este LSD y cualquier otra cantidad de drogas, y resulta que esas personas se tomaban eso y podían perder el conocimiento. Personas que dicen, tan raro, yo me tomé esta bebida y ni idea, me perdí totalmente de donde estaba. Personas que dicen, no saben. El método, mire, a los pacientes que llegaban al instituto por problemas menores, como trastornos de ansiedad o depresión postparto, los ingresaban al dormitorio donde se les inducía un coma químico durante días o meses. ¿No les parece que nosotros acabamos de pasar por una etapa en la que se planeó algo, una pandemia, y todo el que llegaba, dice que coma, es que estaba en coma inducido? Todo el que llegaba estaba en coma inducido de una vez. No todo el mundo en coma, todo el mundo en coma, todo el mundo en coma. Pero mire que nos están diciendo, es que esto ya se hizo. Luego eran desestructurados mediante terapias electroconvulsivas de una potencia y frecuencia más allá que jamás antes, para reducirlos a un estado vegetal, del cual se recuperarían a un estado mental más saludable.
más saludable. Personas que salen de esos estados de coma, sintiendo que sí, de verdad, nosotros podemos contribuir a que el comunismo florezca. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Pues ahí estamos viendo. En fin, ahí van contando. Ustedes pueden entrar a la página y mirarlo. Lo hicieron con niños, con adultos, con todo. Ahí está. Algunas personas tenían amnesia. En fin, pueden entrar y mirarlo allí. Sigamos entonces. Vamos a mirar este. Les voy a poner un poquitico nomás de este. Yo espero, amados del Eterno, copiar vínculo. Yo espero, amados del Eterno, que nosotros podamos como entender qué es lo que, a ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a copiar este otro acá. Y yo espero que nosotros no seamos ciegos ante lo que está sucediendo y que podamos entender cómo la palabra, vamos a ponerle... Fue un programa ilegal de experimentación humana llevado adelante por... ¿Cuál? El proyecto MK Ultra fue un programa ilegal de experimentación humana llevado adelante por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El objetivo era desarrollar procedimientos que lograran debilitar a los prisioneros y forzar confesiones a partir de técnicas de control mental. Vean, esto, ¿cuándo fue publicado? Si ustedes miran acá, esto lo publicó, ¿quién lo publicó? History Channel Latinoamérica. ¿Cuándo lo publicó? Nosotros estamos a 30, en este momento que se graba este estudio, estamos a 30 de junio del año gregoriano 2022. Y esto lo publicó History Channel Latinoamérica el 25 de junio del 2022. Es decir, de hace apenas 5 días. Lo que vimos de la BBC, cuando lo publicaron, también apenas hace un poquito de días, 4 días, 3 días, una semana. Uno dice, ¿de qué nos están hablando? Y usted se va a encontrar que en este momento hay un montón de personas, un montón de estudios haciendo esto. Si usted quiere, usted lo busca, mírelo, ahí está. Experimentos con humanos en la CIA, proyecto MK Ultra por anomalías. Búsquelo en la página de History Latinoamérica. Vamos a escuchar un poquito. Métodos utilizados fueron varios: hipnosis, aislamiento, lavado de cerebro y abuso físico y psicológico. ¿Qué alcance tuvo realmente el MK Ultra? El contexto histórico que enmarca el inicio de este proyecto es la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos temía que la Unión Soviética, China o Corea del Norte estuvieran recurriendo a técnicas de control mental para lavar los cerebros de los prisioneros estadounidenses de la Guerra de Corea. Se da en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y China. Y no sé si ustedes se están dando cuenta que en este momento estamos otra vez en ese mismo contexto. Estamos en ese mismo contexto. Yo lo voy a adelantar un poquito para que aún ustedes luego lo miran ustedes en su totalidad. I repeatedly asked those conducting the investigation whether there was any reason to believe that members of my administration were in any way involved. I received repeated assurances that there were not. Como consecuencia, el entonces presidente presentó su renuncia. There is the president waving goodbye to eagerly applause. O sea, lo que se estaba viendo era de tal magnitud, aberrante, el daño que se hizo fue tan impresionante que al presidente, inclusive en Estados Unidos, en su momento le tocó renunciar. Vea, en este mismo estudio o documental que presenta History Channel, ustedes van a encontrar de que aún
aún científicos murieron este a causa de esto. proyecto terminó cargando con la sospecha de ser el responsable de algunas muertes. Este es el caso de Frank Olson, un químico que trabajó investigando armas biológicas para la División de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. El 18 de noviembre de 1953, un grupo de 10 científicos de la CIA y de la División de Operaciones Especiales del Ejército asistió a un evento en Deep Creek Lake, Maryland. Luego de la cena del 19 de noviembre, Sidney Gottlieb le suministró una dosis de LSD en la bebida que estaban tomando. Gottlieb fue un asesor científico que se desempeñaba como jefe de la División de Servicios Técnicos de la CIA. Además, fue el responsable de varios de los experimentos de control mental llevados adelante por la agencia. Uno de ellos fue el MKUltra. Él fue el encargado de observar a los científicos para hacer un seguimiento del comportamiento que presentaban luego de la administración de esta sustancia. Bueno, listo. Ustedes luego lo seguirán viendo. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando, amados del Eterno, que esto del control mental es una realidad. Si ustedes terminan de ver el video que les presenté ahorita, ustedes van a notar, entre otras tantas cosas, que algunos científicos se suicidaron. Algunos científicos, después de recibir esta sustancia, algunos se suicidaron. Y decían, ¿por qué? ¿Por qué se suicida una persona yo escuché pues todo, obviamente, escuché muchísimos estudios, escuché todo lo que sucedió con esos científicos, pero uno de ellos se acostó a dormir, uno de los que les suministraron ahí, que mostraron las copitas y que les colocaron el LSD, fue a dormir y le dijo, ellos estaban en un hotel, en una conferencia, y todo el cuento, y él dio instrucciones a la administración del hotel de que por favor lo despertaran temprano porque tenía una conferencia al día siguiente. Pero resulta que este hombre, durante la noche, se levanta y se lanza al vacío, se suicida. Algunas personas, no digo que esto tenga que ser la generalidad, y no digo que sea así, lo que voy a decir a continuación, algunas personas me han manifestado a mí que después de tomarse la sopa procesada, entran en depresión, angustia, algunos sienten dolores de cabeza fuertes, algunos dicen que no pueden ver como nada hacia el vacío porque se quieren lanzar. Personas que ya no se pueden asomar al balcón de sus casas, no pueden estar en un mirador, en una terraza alta, elevada, porque al mirar hacia abajo tienen la lucha con, no te lances. O sea, ella así mismo dice, porque hay algo que le dice, lánzate, 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 lánzate. Y tiene que decir, no, no me lanzo, no me lanzo. Hay personas que están en este momento, y si usted está dentro de ese grupo, y si es un hijo suyo, por eso es tan importante que veamos estos estudios en familia, con nuestros seres queridos. Usted tiene una persona, o de pronto usted no lo sabe, pero usted se sienta a ver este estudio con uno de sus familiares, esposa, esposo, hijos, padres, compañeros de trabajo, de estudio, lo que sea, usted se sienta a ver ese estudio, y usted voltea a mirar a la otra persona y le dice, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Te pasa que ves un vehículo y te le quieres tirar? ¿Te pasa que estás en un puente elevado y te quieres lanzar? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que ves el cuchillo y quieres de pronto apuñalar a alguien de tu familia o a ti mismo? ¿Te ha pasado? Sí, la persona dice sí, hay que buscar ayuda. Pero yo pensaría, ayuda psicológica o psiquiátrica, no sé, busque gente de raíces hebreas. Yo prefiero que ustedes vayan y busquen a sus pastores, que usted busque a su ROE, que usted busque a su Morea, a su Morá, a sus líderes religiosos. No tenga como primera alternativa los que están dentro de todos estos proyectos, ¿cierto? Y si usted es psicólogo o psiquiatra creyente, que acudan a usted. Pero hable esto con su familia. ¿Cuántos de su familia estarán calladitos y están sintiendo esto? Y están sintiendo que algo les dice, lánzate, suicídate, toma el cuchillo, mátalo. Por favor, ¿cuántos?
¿Cuántos están recibiendo ese tipo de mensajes en este momento? Y yo estoy pensando, de pronto no me escriba ahí, yo lo estoy sintiendo, a mí me pasa. No, háblelo con los suyos, háblelo con los suyos. Y si alguno de ellos manifiesta que le ha pasado esto, busque ayuda de forma inmediata, porque en el video que acabamos de ver, científicos, hombres con una formación mental, que uno diría, no los controlan mentalmente, los controlaron y se suicidaron. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando vimos, y si no lo recuerdan, vaya a verlo nuevamente, cuando hicimos el estudio del proyecto Blue Beam, el hombre que mostró, que sacó a la luz, el periodista que sacó a la luz todo ese proyecto y que hoy en día es una realidad, que usted y yo lo vemos, lo estamos viviendo, y él lo denunció por allá en el año 1996, algo así, antesito, porque él murió en el 96. Antes de esa fecha, él denunció todo eso que iba a pasar en este momento. Él dijo, después del 2020 va a suceder todo, y dijo todo lo que iba a suceder. ¿Qué pasó con él? De repente, él y su asistente murieron prácticamente el mismo día en diferentes lugares de un infarto. Todo tan programado. Vaya, veas ese estudio. Si esto ocurrió hace 50 años y ya tenían este poder y este control, ¿cómo crees que es ahora con toda la tecnología que se tiene? En el estudio Proyecto Blue Beam encontrarás un poco más de esta información para estos tiempos. Urgente ver todas esas cosas. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Cómo controlan hoy? Yo hice esta pregunta, se la hice internet. Yo busqué en Google cómo controlan la mente hoy. Y me apareció una lista, aquí a través de la nueva era, con armas psicotrónicas, no sé qué, en fin, varias cosas. Yo seleccioné, tenían hasta el fútbol y todo el cuento. Seleccioné como 3, creo, no más. Entonces hablaban de la nueva era, de la religión de la nueva era, sí. Y entonces hablaban acerca del sincretismo religioso. Cómo el sincretismo religioso permite que se tenga control mental sobre las personas. Usted no tiene ni idea de sincretismo religioso, pues vaya, busque en este mismo canal un estudio que ya tenemos sobre la casa abrahámica, sincretismo religioso. Y usted va a entender todo lo que tiene que ver con sincretismo religioso y el peligro que sufrimos con eso. ¿Y por qué este asunto de la casa abrahámica es un asunto de vida o muerte en este momento? Literal, vida o muerte. Literal, si no lo ha visto, usted tiene que desatrasarse de todos estos estudios que hemos dado, porque por voluntad del Eterno, por voluntad de Hashem, tenemos la capacidad de hacer estos estudios, por voluntad del Eterno. Otra forma en la que controlan las mentes son las armas psicotrónicas. Usted busca en internet y usted encuentra todo esto que le dice. Armas psicotrónicas, ¿qué son? Son las armas psicotrónicas, algunas de cuyas patentes e investigaciones desarrolladas por el Ejército de Estados Unidos son conocidas gracias a determinados trabajos periodísticos. Son de las cosas que están ocultas, pero que no faltan el periodista que hace la investigación y pasa el mensaje. Existen diversas armas psicotrónicas, como el generador radiónico, que por medio de emanaciones electromagnéticas en líneas telefónicas, televisores, radios y lámparas incandescentes consiguen provocar fuertes mareos, vómitos, diarrea, arritmias cardíacas, alergias, disfunciones físicas y dolores abdominales. Si usted tiene alguna de estas cositas, ya sabe, es posible que usted tenga a través de su teléfono, de su televisor, de su radio, de las lámparas incandescentes, a usted le estén provocando esto. Hace días, haciendo este estudio, me encontré con un estudio que dice que los electrodomésticos de China tienen la capacidad, ellos los diseñaron de forma tal que tienen la capacidad de provocar este tipo de cosas. Los otros electrodomésticos, los que utilizamos en la cocina, los que utilizamos por toda la casa, tienen también la capacidad de hacer este tipo de cosas. Y que también a través de eso pueden controlar un montón de situaciones. Por favor, amados del Eterno, ustedes están en sus casas, en sus oficinas, las cositas eléctricas que no las necesiten, desconectémoslas. Esto nos están diciendo, vea, esto se puede hacer así. Pues,
¿Cuántos de ustedes de pronto dicen, yo tengo fuertes mareos, yo tengo vómitos, yo tengo diarrea? Ustedes no se dan cuenta que estos síntomas que están diciendo aquí fueron los síntomas mayoritarios de la pandemia. ¿Qué tenían las personas? ¿Qué fue lo que más les dio a las personas que les dio COVID? Mareos, vómitos, diarreas, arritmias cardíacas, alergias, disfunciones físicas, dolores abdominales. ¿A través de qué lo pueden producir? Búscalo en internet, eso está allí, yo no me estoy inventando nada. De hecho, yo ni siquiera soy especialista en este tema, pero sí soy capaz de buscar, de investigar y traer la información. Los que saben de esto, escríbanos ahí, díganos en el chat, vean, sí, eso es verdad, pasa esto, amplíen la información. Usted sabe de eso más que yo, amplíenos la información, escríbanos en el chat ahí, todo un estudio, mande enlaces, vea, esto es aquí, allí, allá. Usted que es profesional en esto, pues si no lo es, pues no, pero el que es profesional, el que sabe, desde la ciencia yo puedo ampliar esta información, hágalo, porque yo soy abogada, no científica. Dice, estos aparatos que controlan sentimientos, pensamientos y comportamientos, además de producir enfermedades físicas en las personas a través de ondas. Es un arma invisible que utiliza radiación de microondas. Sí, radiación de microondas. Ese microondas inclusive que tenemos en casa. Pero el microondas como tal, el que calentamos la comida, también hace parte de todo esto. Pero no solamente eso, los televisores, y somos felices entregándole a los niños, a los ancianos, a todo el que está enfermito, tenga un teléfono para que se entretenga, o tenga el televisor encendido todo el tiempo. Vamos a tener que empezar a cambiar hábitos, a cambiar costumbres. No puede ser que a nosotros nos estén mostrando esto y ya nos lo dicen en la cara. Es que esto ya no está secreto, todo esto está descodificado ya, o decodificado. Y nosotros nos vamos a hacer los que no entendemos. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Miren este hombre en la imagen. Esto lo sacamos de un periódico de Argentina. Un periódico en Argentina, se llama noticiasporelmundo.com y es de una noticia que se dio en Argentina. Los que son de Argentina pueden decir sí, no, claro que sí. Es una noticia en Argentina que se dio del 4 de mayo de este año 2022. Mira, este hombre se encadenó al Congreso, y de hecho así es el título, para si ustedes lo quieren buscar en esas noticias de Argentina, se encadenó al Congreso de la República en Argentina, para que el gobierno deje de controlarnos la mente con armas psicotrónicas. Así es el título y así es lo que este hombre dice. Este martes, en el periódico dice este martes, pero yo fui a mirar cuándo era ese martes. Entonces la noticia es del 4 de mayo, miércoles 4 de mayo, o sea que este martes fue el 3 de mayo del 2022, se vivió un momento de tensión en el Congreso de la Nación. ¿Qué ocurrió? Uriel, un hombre de 36 años que vive en Rafael Calzada, se subió a las rejas que separan la institución de la calle de la ciudad para encadenarse en lo más alto del portón. El reclamo del ciudadano era una denuncia que ya había hecho con anterioridad por armas psicotrónicas que controlan la mente. Dice que él y su familia sufren de fuertes dolores de cabeza y vómitos. Y él dice, no lo estamos asociando a nada sino a las armas psicotrónicas. Lo estamos asociando a los televisores, a los aparatos electrodomésticos, a los teléfonos, a todo esto. Y a través de todo eso están produciendo todos esos fuertes dolores. Y dolores de cabeza y vómitos y todo lo demás. O sea, ya hay personas que están diciendo esto. Pero este es un caso en Argentina. Vamos a ver, hay casos por centenares, por miles. En China. Las personas están volviéndose de su necedad, o eso es lo que yo espero, y están comprendiendo lo que está pasando. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Nosotros ya tenemos que ser personas pensantes, amados del Eterno, pensantes. Nada de, no me hable de eso, no, yo no quiero saber, a mí eso no me interesa. Se tapan los ojos.
en un comportamiento absolutamente infantil. ¿Quién se tapa los ojos y cree que ya no lo ven? Los niños. Usted a un niño pequeñito, usted le tapa los ojos y el niño cree que ya nadie lo está viendo, porque él no ve, nadie lo ve. El niño se tapa los ojos, nadie lo ve. Pero ¿sabe qué nos dice el Eterno? No. Si usted es necio, si usted no quiere entender lo que el Eterno está hablando, si usted no quiere entender lo que el Eterno permite que nosotros podamos ver para transmitírselo a ustedes, los que somos académicos tenemos la obligación de mostrar lo que está pasando. Pero si usted decide, no, yo soy ese necio, yo soy ese necio que volveré a mi necedad, a mí no me hablen de esto, yo no quiero saber lo que está sucediendo a nivel mundial, es que lo que sucede a nivel mundial me sucede a mí, le sucede a usted. Sabe que cuando usted dice, no quiero llamar a la sabiduría y a la inteligencia ni parienta ni hermana, el Eterno le dice, usted es como un perro que vuelve a su vómito, me perdonan la expresión tan fuerte, pero así está en la palabra, como perro que vuelve a su vómito, porque es el necio repite su necedad. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Nosotros no nos podemos perder, amados del Eterno, por esto. Por falta de conocimiento, no. Definitivamente no. Yo me niego a que mis hijos, a que mi familia, a que mi casa se pierda por falta de conocimiento. Yo me niego a que eso suceda. Ellos tienen que saber lo que está pasando, ellos tienen que saber lo que está sucediendo. Ustedes y yo tenemos la obligación de entender el punto histórico en el que vivimos. Y si nosotros los académicos nos quedamos callados, ¿sabe qué pasa? Las piedras están hablando, las piedras hablarán, pero sobre nosotros va a recaer, va a demandar el Eterno, ¿sabías esto y no lo hablaste? Y ustedes que están conmigo en esta transmisión, ahora saben esto, hay que comunicarlo. Ustedes tienen que entregarlo a otras personas, hay que compartirlo, porque este conocimiento no es para que nosotros digamos, me lo guardo, no, es para que usted se siente con su familia, a estudiar, a meditar, como siempre lo digo, lo repetiré, no sé hasta cuándo. Nos tenemos que sentar a tomar decisiones como familia. Esto que estamos viviendo son decisiones que nos sentamos a tomar como familia. Sigamos. Programación predictiva, o sea, otra forma de control mental. Entonces, una forma de control mental, ya vimos, era la nueva era, todo el sincretismo religioso, vaya, mire lo de la casa abrahámica, ya está ese estudio, las armas psicotrónicas, ya vimos lo que está sucediendo con esas armas psicotrónicas, y otra forma es programación predictiva. Usted busca ahí en internet, eso le dice qué es. La programación predictiva es la teoría de que el gobierno u otros superiores, personas con autoridad, están usando películas o libros ficticios. Se vieron que al principio mostramos una película, supuestamente algo ficticio, de unos mutantes. Ya va. Que están usando, entonces, películas o libros ficticios como una herramienta de control mental masivo para hacer que la población acepte más los eventos futuros planeados. Usted ve la imagen y entonces yo no sé si a todos les pasa que de alguna manera este programa que se ve ahí, yo creo que todos sabemos quién es este muñequito, en ese programa que se ve ahí, ellos van diciendo todo lo que está sucediendo, todo lo que va a suceder, ellos predicen absolutamente todo. Entonces, la programación predictiva consiste en, a través de programas de televisión, a través de películas, empiezan a contarnos lo que va a pasar. Pero nosotros nos adaptamos a eso que va a pasar. Y cuando pasa, sí, ya estábamos acostumbrados. Entonces, empezaron a programarnos. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me tocó la época en la que había un programa de televisión, una serie infantil, Futurama, ya recordé, Futurama se llamaba, y entonces los robots y las personas interactuaban y eso se daba en cualquier mundo, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, y que un robot se podía casar con otro, un robot tenía adicción al cigarrillo, al tabaco, en fin, un montón de cosas que estamos viendo ahora. Crecimos viendo eso.
Y hoy por día lo vemos y, sí, claro, normal. ¿Por qué? Porque lo vimos, crecimos con eso, crecimos viendo ese tipo de programas. Normal, no pasa nada, normal, normal. Entonces vemos películas donde nos muestran supuestos eventos ficticios que pasado el tiempo terminan por ser reales. ¿Les ha pasado? ¿A ustedes también? En la imagen vemos a los... Juzguen ustedes. Ustedes verán, juzguen ustedes. Programación predictiva. Otra forma de control mental, y esto es algo que lo denunciaron muchísimas personas en China. Ahí está la fuente de lo cual lo tomamos. Acá abajo dice, China, víctimas de la tecnología electromagnética para el control mental, brindan sus testimonios y buscan ayuda. Control mental, régimen chino, de Epoch Time en español. Usted lo busca allí. Si usted puede, amplíe, tome el todo, busque esa... busque ese periódico, esa página, en fin, y usted se encuentra allí con todo esto. Y en muchas otras partes, pero pues yo le doy que fue donde saqué. Entonces aquí muestran, hay esta imagen que estaba ahí de las personas que están haciendo estas denuncias de este control mental, son muchas. Miles de ciudadanos chinos, tal cual lo tomé de esta página, miles de ciudadanos chinos afirman ser víctimas de tecnología electromagnética para el control mental. Un ataque de alta tecnología que utiliza ondas electromagnéticas, EM, para penetrar el cerebro a fin de alterar e influir en la mente, los pensamientos, las emociones y los comportamientos de las personas. ¿Cuántas personas están denunciando? Hay más de 400,000 presuntas víctimas en toda China. ¿Cuántas? Más de 400,000. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Control mental no es un juego. No es un juego. Eso es una realidad que nosotros no lo queramos entender, que nosotros no veamos cómo es que nuestros adolescentes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, de un momento a otro empezaron con un comportamiento extraño. Eso no es normal. Eso no es normal. Es que cambió tan de repente. Eso no es normal. ¿Y dónde mantienen la persona pegada todo el tiempo? Al teléfono, al computador, viviendo qué cosa. Sigamos. Hay más de 400,000 presuntas víctimas en toda China. Usted sabe lo que es que en China se pueda encontrar más de 400,000 víctimas. ¿Cuántas están calladitas? Porque es un régimen comunista, es un régimen comunista. Las personas que se atreven a decir yo soy víctima de esto, esas personas saben que están colocando sus vidas en riesgo. Y esas personas colocan sus vidas en riesgo para que nosotros abramos los ojos. El Eterno permite que ellas pongan sus vidas en riesgo. Si al Eterno le toca, si le toca levantar media humanidad, revolcarla, hacer lo que sea con ellas, para que nosotros, sus hijos, entendamos y abramos los ojos, el Eterno lo va a hacer. Lo que sea para que tú y yo entendamos lo que está sucediendo, lo que sea para que tú y yo entendamos que el campo de batalla es la mente y que vamos a luchar contra toda imposición del enemigo aquí adentro. Que lleguen los niños y los adultos y todo felices diciendo, mi hija, porque ya, no, que sea lo que quiera mi hija, no sé qué, en ese sentido. Si se drogan o no se drogan, si tienen una perversión en todo lo que quieran, y los padres acolitando todas esas cosas, porque aquí en su mente hay algo que les dice, déjalo, así está bien, no sé qué, y están absolutamente un control mental. Pero usted y yo que estamos viendo este estudio, usted y yo que estamos haciendo este estudio, usted y yo tenemos que decir, Abba, Padre, si sobre mí ha venido ese control mental, sobre mis hijos, yo renuncio a ese control mental y ayúdame a que yo llene mi cabeza, mi mente, mi corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, que yo llene mi mente
de tu presencia, de tu palabra. Hoy más que nunca es urgente que tengamos la mente del Mashiach. Sigamos. Dicen más de 400,000 presuntas víctimas en toda China, y seguro que son más, muchos más. Ya han presentado numerosas denuncias individuales o en conjunto a los diferentes niveles de los organismos estatales. Las víctimas son ciudadanos comunes y corrientes, y algunos disidentes políticos, y todos están buscando una respuesta. Todos están diciendo, esto me está pasando. La amplia escala y el tipo de tecnologías avanzadas involucradas llevaron a muchos a creer que el autor de los ataques podría ser el propio régimen chino. Ellos están diciendo, nosotros creemos que quienes nos están haciendo esto son ustedes. Los mismos chinos están diciendo, nosotros creemos que nosotros estamos como tan absortos, tan como zombies, hemos logrado como ser así. Ellos tienen cosas muy buenas, pero hay otras en las que ellos son tan mecánicos, que ellos dicen, creemos que ustedes como régimen chino, el gobierno es el que está haciendo esto. Ellos mismos lo están diciendo, ellos lo están declarando. ¿Qué estamos esperando nosotros, amados del Eterno? ¿Qué estamos esperando? Nosotros ni siquiera tenemos a nadie que se esté levantando la voz diciendo, vea, esto nos está pasando. Por favor, ahora que empezamos a levantar la voz, vamos a decirle a todo el mundo lo que está sucediendo. Sigamos. China se unió al proyecto Cerebro Humano en 2001. Y los principales científicos chinos en este proyecto afirmaron abiertamente que necesitaban hacer el mejor uso de una ventaja especial de China, es decir, su población, su gran población con abundancia de cerebros humanos. No lo están diciendo, no lo están diciendo, no lo están diciendo. Estamos haciendo ese tipo de experimentos. No lo están diciendo, no hay nada ya, todo se está decodificando, desclasificando, todo. Y esto no lo estamos inventando, lo tomamos de fuentes periodísticas, de los estudios que se hacen, de todo. Sigamos. Amados del Eterno, con esto terminamos. Nosotros tenemos la mente del Mashiach. Nosotros tenemos la mente del Mashiach y esto es una realidad. Pregunta, ¿cómo vamos a enfrentar este momento? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Usted y yo, reunioncita familiar, o con todas las personas que usted pueda, se sientan y les dicen, vamos a tomar decisiones en familia. Usted es Roe, es pastor, es Moré, es Morá, es rabino, es un líder, pues háblelo con su congregación, háblelo. Pero ¿cómo vamos a enfrentar este momento? Nosotros tenemos que empezar a hacer algo diferente. No podemos permitirnos que este tipo de cosas sigan sucediendo y nosotros como si nada. ¿Cómo vamos a enfrentar este momento? ¿Cómo conoceremos si estamos siendo controladas, si nuestras mentes están siendo controladas? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a entender? Mire qué hermoso, como dice en 1 Corintios 2:16. Pero nosotros, no es el resto de la humanidad, no. Nosotros, el remanente, el que tenemos el testimonio de Yeshua, los que guardamos sus preceptos, sus misbot, los que creemos que la palabra del Eterno sigue vigente, no los demás. Los que creemos somos los que podemos decir, pero nosotros tenemos la mente del Mashiach y hoy más que nunca cobra fuerza este versículo, este texto bíblico, cobra fuerza. ¿Sabe una cosa? Porque hace años atrás la gente no entendía en qué consistía tener la mente del Mashiach. No sabían por qué era necesario que se tuviera la mente del Mashiach. La gente no lo sabía, pero hoy usted y yo entendemos, es prioritario. Es prioritario tener la mente del Mashiach, porque la mente del Mashiach no la pueden dominar.
Porque a la mente del Mashiach viene el enemigo, viene Hasatán y va a hablarte. Nada, tengo la mente del Mashiach. ¿Y sabe cómo se tiene la mente del Mashiach? Amados del Eterno, en comunión con el Eterno, en intimidad con el Eterno, entendiendo las profundidades del Eterno, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Es urgente que usted y yo la tengamos. Padre, eso que ojo no vio, eso que oído no oyó, que no ha subido a corazón de nadie, que no está, revélamelas, porque yo necesito, tú y yo necesitamos tener la mente del Mashiach. Ahora, este texto bíblico lo podemos entender. La gente de antes no lo entendía, la gente de antes no lo tenía como un texto importantísimo, pero en este momento usted y yo tenemos que decir, yo tengo la mente del Mashiach, y no solamente decirlo, porque aquí no se trata de declarar ni de decretar, de eso no se trata de tomar conciencia. Tengo la mente del Mashiach. Y si tengo la mente del Mashiach, tengo que pensar como el Mashiach, actuar como el Mashiach e impedir que vengan todo ese control mental sobre mi mente. Sobre mi mente. Cuando el Eterno nos dice que nosotros tenemos que tener la armadura del Espíritu, hay una armadura muy especial que habla acerca del yelmo, del casco aquí puesto de la salvación. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos que tomar ese casco de la salvación, que es la palabra. ¿Qué nos puede cubrir a nosotros? La palabra. La palabra. La palabra. Padre, méteme en tu talid. Escrito está en tu palabra. Tú lo has dicho. El que mora bajo la sombra del talid, el que está metido allí, tú lo guardas. Guarda nuestra mente. Dicen Colosenses 3:2. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amados del Eterno, tenemos esta información. ¿Qué vamos a hacer con ella? Yo en mi casa serviremos a Hashem, a Yod-Heh-Vah-Heh. Esfuérzalos, dice la palabra. Oblígalos a entrar. Oblígalos. Usted tiene la posibilidad en las noches para acostarse, desconecte todo, incluyendo el internet. Desconecte. Yo no soy el jefe del hogar, no puedo hacer eso. Bueno, desconecte lo que le corresponda a usted, lo que usted pueda. Desconéctese usted, por lo menos durante la noche. Y durante todo el día, piense en textos bíblicos, piense en esta situación que haría el Mashiach, piense en todo ese tipo de cosas y a orar, a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Eterno, y vamos a hacerle frente juntos a esto. Shalom, shalom, y toda Rabá, muchísimas gracias. El próximo jueves, en este mismo horario, si es la voluntad del Eterno, estaremos nuevamente para seguir estudiando todo lo que está aconteciendo, y bendito sea el nombre del Eterno, que permite que hagamos este tipo de cosas. Si usted puede, si usted se acuerda, orar por mí, se lo agradezco. Hace días alguien me dijo, usted está hablando cosas que es posible que ponga su vida en riesgo. Entonces, bueno, pero todos ustedes que están viendo, todos tenemos el poder de la oración. Shalom, shalom. Leitraot, amados del Eterno.